has the power to change the world. You need to be made alive. And you can be made alive tonight if you let Jesus. Como un estandarte de avivamiento. One day, this nation will rise up. Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo en esta sección Personas que cambian el mundo. Y hoy estamos con dos personas que están cambiando el mundo y es el licenciado Luis Marroquín, que ya lo conocemos. Hola, Claudia. Hola, bienvenido Luis. Gracias, aquí qué gusto. Kingdom Truth, bienvenido. Y hoy tenemos el honor de tener aquí al licenciado Aarón Lara. Muchas gracias. Bienvenido, Aarón. Un placer. Sí, un placer, qué bueno que estás aquí con nosotros. Aarón es periodista, es fundador y director general del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación. Colabora con varias organizaciones internacionales impartiendo cursos y seminarios sobre la historia, laicismo y políticas públicas. Diseñó y desarrolló el programa de valores reales, Sembrando una semilla. También es el libro que me acabas de dar. Ajá. Preside un esfuerzo que organiza la sociedad civil en la red de soluciones con más de 100 asociaciones civiles. En México, y ahorita estamos empezando una organización en toda Iberoamérica, donde tenemos ya 63 que hemos aglutinado para trabajar dentro de la ONU, y vamos a tratar de impulsar eso para lograr aglutinar por lo menos 300 asociaciones de todo el continente. Organizaciones que se dedican a la salud, a la educación, a la asistencia social, a la rehabilitación de gente con adicciones. El trabajo que se hace desde las iglesias y que tiene un tremendo impacto social, pero que prácticamente no es conocido y menos reconocido por los gobiernos. Fíjate. Sí, es un trabajo muy bonito además. Sí. Él tiene que ver todo lo que tiene que ver con valores, ¿no? Es presidente del patronato del premio Juárez a lo más destacado del civismo y de los valores. Así es. ¿No? Diriges también el programa de becarios que desarrolla jóvenes universitarios para el servicio público, fortaleciendo, ¿no? También obviamente los valores, los principios y los valores. Sí. Felicidades, eres un hombre, yo te conozco ya de hace varios años, ¿verdad? Que nos vemos y de verdad siempre te he admirado mucho. Muchas gracias. Sí, gracias por estar aquí. Y bueno, y también eres el que organizó y el que dirige la Iniciativa Ciudadana, ¿no? Es un movimiento muy grande y promovió la organización del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y eres el presidente. Así ¿no? es. Sí, y cuenta, eso es en más de 23 países. 23 países afiliados participan. ahora. Sí. Ay, pues felicidades. Muchas gracias. Bueno, tienes mucho conocimiento de todo lo que, bueno, está muy involucrado en todo lo que está pasando en el gobierno. Y por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Porque estamos a punto de llegar a las elecciones más grandes de la historia de México. Así es. Entonces me gustaría que platiquemos de eso, que nos platiques, bueno, qué es lo que está pasando, por qué tiempo estamos pasando ahorita. Bueno, como dices, es la elección más grande de la historia. De hace 3 años se decidió homologar los calendarios electorales de todo el país y prácticamente se logró. Se van a contender 30 estados del país, solamente Coahuila y el estado de Hidalgo no estará compitiendo, pero en temas más que federales. Pero en 30 estados del país habrá elecciones, 15 de ellos será para gobernador, en esos 30 se va a renovar su Congreso, pero además se va a elegir a 300 diputados de mayoría relativa y 200 que serán plurinominales, que eso depende del nivel de votación que cada partido obtiene, para formar entonces los 500 diputados que tenemos en la Cámara Federal. Coincidentemente, además, se van a renovar alrededor de 1,500 presidencias municipales, y cada una de esas presidencias además elige sus cabildos, que son los regidores, edines. Hablamos de 21,000 cargos de elección popular. Entonces esto nunca antes en la historia de México había pasado y ya de por sí pues entraña una complejidad enorme. Pero si a eso le sumas que lamentablemente esta está resultando la elección más violenta de nuestra historia, entonces la situación realmente está muy crítica. No solo eso, estamos saliendo de la pandemia,
lo cual también inhibe a la gente a participar, ¿o no? Porque normalmente las elecciones intermedias baja mucho el promedio de participación, pero con la violencia en algunos lugares, muy marcadamente Guanajuato, Michoacán, Guerrero, la zona de la montaña, Sinaloa, Durango, que son zonas de efervescencia, Tamaulipas, o sea, es un tema complicadísimo el escenario. Y hay un tercer factor muy complicado para poderlo explicar y más para poder llevar a cabo un proyecto, que es la gran amenaza que significa que Morena refrende su mayoría absoluta que tiene hoy en el Congreso. Y eso ha suscitado entonces alianzas que en el papel son verdaderamente inexplicables, algunas hasta absurdas, y eso complica mucho el voto por la vida. La alianza más conspicua pues es la que se llama Va por México, en donde participa PRI, PAN y PRD. Pero el PRD es la antípodas del PAN, del PAN, porque estamos hablando PAN, PRI y PRD. Entonces, el PAN es un partido de derecha, un partido conservador, un partido que defiende la vida en sus estatutos, en tanto que el PRD, en esta misma alianza, es un partido que se autonombra progresista, que busca el tema de las libertades, hablando del aborto, del matrimonio homosexual, etc. Y entonces contradice la doctrina uno del otro. Entonces, ¿cómo van en alianza? Es muy difícil de explicarlo. Y entonces entre ellos lo que han hecho es dividirse. En los distritos donde es más fuerte el PAN, pues entonces van los candidatos del PAN. Donde es más fuerte el PRI, pues van los del PRI. Y en donde son más fuertes los del PRD, ahí es donde tienen mano para poner a sus candidatos. Así que el voto es un poco complicado para que la gente pueda saber por quién debe votar, y entonces la consigna que ha permeado el ambiente es que sea por cualquier partido menos por Morena. Y entonces, por supuesto que estamos de acuerdo en esa primera premisa, pero votar por cualquiera, eso tiene muchos riesgos. Nosotros estamos insistiendo en que el voto tiene que ser un voto consensado, un voto maduro, un voto razonado, inteligente, para defender la vida, la familia y las libertades fundamentales. Aarón, ante esta situación, hay diferentes plataformas para conocer sector por sector o sección electoral en cada distrito cuál es la postura de los diferentes candidatos, sin importar del partido que sea, ya sea Verde, ya sea PT, ya sea Morena, PRI, PAN, PRD o el que sea. No es garantía votar por un partido, porque no necesariamente el candidato que va es un candidato que defiende la vida y la familia. Entonces tiene que ser un voto razonado, tiene que ser un voto inteligente, muy bien informado, pero es nuestra responsabilidad investigar caso por caso. Hay plataformas distintas. ¿Por qué no nos platicas un poco de esto? Mira, la elección pasada se inició un grandísimo esfuerzo en una plataforma que se llama Saber Votar. Y por favor, los invito a que la visiten, es sabervotar.mx. Pero ha sido un esfuerzo muy grande, muy loable, muy importante, pero que lamentablemente no agota las posibilidades de poder ofrecer certezas. Número uno, porque estamos hablando solo, por ejemplo, para los candidatos a la Cámara Federal, insisto, son 300. ¿Sabes cuántos, o saben ustedes cuántos candidatos hay para esos 300 lugares? Son 300 lugares, ¿cuántos candidatos creen ustedes que van? Más de 2,000. 2,000, no sé. Entonces, ¿cómo entrevistamos a 2,000 personas? Claro, a todos les hemos enviado cuestionarios, les hemos pedido que respondan, etcétera. Es muy complicado tener el perfil de cada uno de esos 2,000. Entonces, el primer problema que tenemos en Saber Votar y otras plataformas, también les propongo que revisen, por ejemplo, votoporlavida.org. Ahí tenemos solo 2 pestañas, una es probadamente providas
y por candidatos a los que les rogamos ni por equivocación voten por ellos. Entonces, pero aún que te hayan contestado el cuestionario, aún que tú sepas que de alguna forma dicen que son pro vida, ya en el campo político y en el momento de las presiones, ¿qué garantía tenemos nosotros que podamos ofrecer a la gente de decirles, estos señores no se nos van a... No, y es que además es importante que revisemos si ya tuvieron un cargo de elección popular, cómo han votado históricamente. ¿Qué partido es el que les respalda o el que los promueve como candidatos? Y también cuál es su postura, porque a lo mejor pueden firmar un acuerdo por la vida y la familia en el papel y siendo políticamente correctos con Iniciativa Ciudadana o el Frente Nacional por la Vida y la Familia, pero en los hechos y en su discurso es totalmente contrario. Entonces es muy importante que ejerzamos un voto razonado y la verdad es una invitación para que revises caso por caso de acuerdo a los candidatos que te correspondan. Sí, porque no en todos los casos, insisto, tenemos la capacidad para poder decir, pues tiene una vida política y sabemos cómo ha votado en el pasado, porque muchos son candidatos nuevos. Sí. En fin, ¿qué nos ha pasado? Que hemos tenido que bajar de la plataforma a candidatos que nos firmaron por la vida y luego fueron y firmaron con grupos feministas o con grupos LGBT, etcétera, y entonces decimos... firman con todos. En este momento. Y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Es un tema ahí. Sí, ¿a quién se parece? Ay, no. Muy complicado el tema. Sí. Entonces, estamos frente a un escenario realmente complejo, inédito, pero que sí pone a México en un grave riesgo. Los temas de vida y familia, en realidad, habían pasado más o menos sin problemas o transitados, sin grandes angustias, hasta los sexenios priistas, ¿no? Es con la llegada del grupo de este nuevo régimen que las políticas públicas se han ideologizado. Y también quiero decir que no es un tema meramente del presidente, porque Andrés Manuel López Obrador está metido en su propia agenda, trae su propio curso, pero él ha dejado hacer y actuar a la gente que lo acompaña en su gabinete, en donde tenemos acérrimos adversarios en contra de la vida y la familia. Doña Olga Sánchez Cordero, que además ha usado su poder, su influencia, para intervenir en esferas que le son ajenas, concretamente el poder legislativo y el poder judicial. Nosotros tenemos constancia de que ella ha tratado de influir en congresos para orientar, primero, qué temas van a llevar a voto y luego a exigirle a los diputados que voten conforme sus criterios. Tenemos también ahí la presencia muy notoria y de mucha influencia de Marcelo Ebrard, que ha instado a organismos multilaterales como la ONU y varias dependencias de la ONU que se han atrevido a enviar cartas, por ejemplo, al Congreso de Michoacán y al Congreso de Chihuahua, que hemos denunciado, porque eso es una intromisión a la soberanía nacional, porque no tienen, es más, el artículo 2 de la ley normativa de la ONU le prohíbe a la propia ONU intervenir en las decisiones soberanas de los países, pero dependencias de la ONU han enviado cartas para pedir que se legalice o que se apruebe el aborto a través de los distintos congresos. Ahora, Aaron, también hay una realidad, que el tema de vida y de familia no es una prioridad en la agenda pública de ninguno de los partidos. O sea, nadie se está parando a defender realmente la vida y la familia y las libertades fundamentales como bandera, como partido, aunque en estatutos puede estar, pero en la realidad y en las campañas y en los hechos no es un tema prioritario en este momento en el país. Por el contrario, es bandera política de los llamados grupos progresistas. Y claro que la izquierda, por eso insisto, no es un tema de la presidencia, pero sí es un tema que ha ideologizado todo el régimen para orientarlo a atentar contra vida, familia y libertades. Porque, insisto,
grupos como Morena, pero grupos como el PT, sobre todo Movimiento Ciudadano, están usando este tema de garantías individuales, libertades, derechos humanos, yo qué sé, estas políticas que, insisto, las autonombran como progresistas para atentar contra vida, familia y libertades. La más grave, que nunca se había dado en México desde la Guerra Cristera, es este recrudecimiento que se ha dado para atentar contra la libertad de los ministros de culto. Primero, para predicar el evangelio con la libertad plena que debieron de tener quienes predican desde un púlpito, para decir lo que la doctrina bíblica enseña. Ahí no debiera haber ninguna cortapisa. Sin embargo, hay un dictamen, no solo es una iniciativa, ya está elevado a grado de dictamen para prohibirle a los ministros de culto, dicen en la exposición de motivos, arrebatarles la tiranía del púlpito. Fíjense qué amenaza, ¿no? Entonces, si hablan en contra de cómo dice la Biblia que debe ser la relación entre un hombre y una mujer versus hombre con un hombre o mujer con mujer, etc., entonces a eso le llaman discurso de odio, mensaje de discriminación, atentado contra los derechos humanos, y debe ser penado. Desde una amonestación hasta una multa, la cancelación del registro como ministro de culto, la cancelación del registro de la asociación religiosa y, en el peor de los casos, cárcel para quien predique un discurso de odio. Eso se ha presentado en la Cámara Federal, pero también en varios estados, sobre todo en Querétaro y algunos otros estados que han querido involucrar este tema sobre la libertad religiosa. Y una segunda cosa es que ya se aprobó en la Ciudad de México una ley que impide a un ministro de culto dar algún tipo de apoyo, le llaman terapias. Los pastores, las terapias de conversión, como le denominan, ¿no? Otra vez, desde una amonestación hasta cárcel, y si es menor de edad, la pena, que es de 3 años, se duplicaría a 6. Y también corren el riesgo de quitarle el registro a la asociación religiosa correspondiente. Los mismos pasos, sí. La amonestación, una multa en económico, el retiro del registro del ministro, el retiro del registro de asociación religiosa y cárcel. Porque lo consideran tortura. O sea, realmente es muy grave lo que está ocurriendo, porque ya están atentando contra garantías individuales, contra derechos que son inalienables. Otro de los más graves conflictos que hemos tenido todo el año antepasado y el pasado es la iniciativa de Olga Sánchez Cordero para arrebatarle a los padres de familia el derecho de educar a sus hijos conforme a sus propios criterios éticos o morales. Si tú le quieres enseñar a tu hijo tu fe, ¿no? Yo recuerdo el texto bíblico cuando David lleva a Salomón al templo y le dice: hijo mío Salomón, conoce al Dios de tu padre. Qué linda escena, ¿no? Yo me conmuevo solo de pensarla. Yo mismo la viví con mis hijos. Entonces es algo tan profundo que no debiera haber nadie que quiera quitarnos o arrebatarnos este derecho que es natural y que no puede ser frenado por ninguna ley. Sí, es una tristeza lo que estamos viviendo, de verdad, ¿no? Como dice que ahora lo bueno se dice malo, ¿no? Sí, ahora claro. Realmente los que tenemos estos principios, ¿no? de Dios somos los que estamos mal, ¿no? Y las personas que van con este progresismo son las personas que están bien. Es impresionante los tiempos que estamos viviendo, lo que estamos viendo, porque es ir en contra de la corriente realmente, y ahorita lo podemos ver en esta elección y en el mundo entero realmente lo que está pasando. Y si quieres, preséntales tus libros, porque ahorita me estabas platicando. ¿Cómo no? Aaron ha escrito 8 libros. 8 libros, sí. Traje los que más me impacta o me interesa mucho que ustedes conozcan. Este primero lo escribí por ahí del año 2008, 2009. Empezó a circular en el 2010. Es un libro que escribí para escuelas públicas. La intención era que los maestros pudieran compartirlo en el salón de clases. Son 24 temas
y cada tema tiene 10 lecciones y cada lección solo dura 5 minutos. Todas son historias, alegorías, algunos cuentos, y entonces les ayuda a tomar decisiones. Ha tenido mucho éxito, este es el libro que más se ha vendido y ha tenido circulación en México, en Estados Unidos y en Europa. Entonces estoy muy complacido por los resultados de este trabajo. Este segundo lo hicimos a petición de un senador hace algunos años, un senador que me dijo, a ver, yo sé que hay muchas iglesias evangélicas, no una, sino muchas, no sé por qué son tantas. Si la Iglesia Católica es una y ustedes son un montón, ¿por qué son tantos? Y luego, ¿qué hacen? En fin, no conocía la historia del Evangelio. Y entonces me dijo, escríbete algo sencillito, algo que podamos entender los políticos, porque los políticos somos muy tontos, decía él. Voy a decir su nombre, fue don Carlos Navarrete, del PRD. Es una persona muy simpática y con la que se podía conversar. Y entonces me dijo, escríbete algo sencillo que podamos entender cómo viven los cristianos, qué creen, en fin. Y entonces escribí este librito para decir, número 1, cómo llegó el Evangelio a México. Número 2, cuáles han sido las principales aportaciones que la Iglesia evangélica le ha dado a México. Por ejemplo, poca gente sabe que las mujeres hasta 1872, 74, no podían ir a la escuela. Las escuelas todas solamente eran para hombres. Pero la primera escuela mixta que hubo en México fue una escuela que estableció la Iglesia Bautista en Monterrey, Nuevo León. Se llamó el Colegio Internacional. Y claro que entonces fue un escándalo impresionante, porque decían que era un atentado contra la moral y yo qué sé, que niñas estuvieran en el salón con niños y enseñadas por un mismo maestro y que además las mujeres no tendrían la capacidad de entender. Bueno, eran ideas muy feas, pero los evangélicos, los bautistas dijeron, no, las mujeres son tan listas o más que los hombres y claro que deben de estar en la escuela. Y fue una aportación evangélica. Las clases de bilingües, de enseñar en español y en inglés, fue una aportación de la Iglesia Metodista. Las clases o que el curso de clases incluyera la materia de deportes, lo establecieron los metodistas en México. Ellos trajeron un deporte que en esos años era desconocido y hasta exótico, y hoy es normal en todas las escuelas ves canchas de básquetbol. Los metodistas lo trajeron a México. En fin, aquí contamos muchas aportaciones de lo que los evangélicos han hecho por el país. Y por último hacemos una descripción de cómo las iglesias están divididas en denominaciones y cómo cada una de ellas es autónoma de otra. Pero lo más importante, el capítulo que yo considero más importante es cómo vive un cristiano su fe en un estado como el mexicano, que es laico. Y esa es una historia, o diríamos un principio que es más válido hoy que en ningún otro momento. Lo que hoy vivimos en México es que el gobierno progresista de Morena intenta hacer laico no al Estado, sino hacer laica a la sociedad. Y la sociedad no puede ser laica, porque la sociedad tiene que tener la libertad de elegir creer o no creer. Y si creer, puede creer en lo que él quiera. La laicidad del Estado es que el Estado respete la decisión del ciudadano y que el ciudadano elija si cree o si no cree. Y el Estado no puede proponer, no puede apoyar, pero tampoco puede combatir ninguna expresión de la conciencia, porque eso es atentar contra ese derecho inalienable del ser humano, que es el derecho a la conciencia. Aquí lo manejo en este libro y por eso creo que es un libro interesante, que se lo debo ahí a Carlos Navarrete. Si nos escucha, saludos al senador. Y este último, lo escribí apenas el año pasado, es porque la gente no sabe qué es la ideología de género, y especialmente los cristianos. La ideología de género es una doctrina pseudocientífica que lo que busca es arrancar
la naturaleza humana para explicarla desde la cultura o desde la filosofía, para que entonces la percepción de lo que somos biológicamente se pueda explicar de un modo autopercibido. Es decir, tú te ves en el espejo y tú dices, caray, qué guapo estoy. Dios se pulió conmigo. Pero la verdad te ve alguien y tú te dices, híjole, hermano, estás, ¿no? Pero tú te autopercibes más hermoso de lo que realmente eres. Pero bueno, eso que pudiera ser un pecado de vanidad, es un problema que se convierte ya en algo psicológico cuando tú dices, te ves al espejo y dices, estoy súper gordo, ¿no? Aunque estés delgadísimo, tú dices, wow, qué bárbaro, necesito adelgazar. Ese es un problema psicológico, porque tienes un tema de que te ves más gordo de lo que realmente eres. Pero ahora imagínate una persona que se ve frente al espejo y dice, caray, qué bonita soy, cuando lo que está en el espejo es un hombre. Eso también es un problema psicológico. Sin embargo, hoy día eso se tiene que considerar como una autopercepción legal, jurídicamente. Una persona puede decir soy un perro, y ya tenemos casos en el mundo así, o soy una niña de 8 años, un señor que tiene 54, o 1000 cosas que están ocurriendo y que se están llevando a los congresos para legalizarlos. Yo digo, lo que quieren es legalizar lo imposible. No puedes ir contra la naturaleza, pero eso es lo que quieren legislar y lamentablemente se está legislando ya en México o se está discutiendo en México con una fuerza del Estado bastante férrea para imponer estas lamentables iniciativas de ley. Bueno, estamos enfrente de las elecciones más grandes de la historia de México. Delante de esto está toda la ideología de género, todas estas iniciativas de ley. ¿Qué hacer, Aaron? Votar con mucho cuidado. El voto pro vida tiene que ser un voto de excelencia, un voto de madurez, un voto de racionalidad. Yo sí creo que es necesario arrebatar al gobierno federal la hegemonía que ha tenido sobre nuestro Congreso para establecer una serie de leyes que atentan contra la Constitución y contra la propia soberanía del país. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que recobrar el Congreso para poder regresar derechos que ya se tenían, como el Seguro Popular, como las guarderías infantiles, como tantas cosas que se han ido perdiendo, pero lo que hay que cuidar con mucha más atención es los principios. Un país no puede estar fundado si no está sobre algo sólido. Simplemente invitar a los que están viendo este mensaje que puedan analizar el voto, puedan meterse a las diferentes plataformas, conocer a los diferentes candidatos e investigar sobre cada uno de ellos, sobre sus posturas acerca de vida, de familia, de libertades fundamentales, pero también sus propuestas económicas, y van a traer proyectos de inversión, sus propuestas hacia el medio ambiente. En general, un análisis completo y que no sea un voto sencillo cuando estés enfrente de la urna, sino que sea realmente un voto razonado, un voto libre y un voto inteligente. Somos responsables de un mandato que Dios nos ha dado, claro, de poder elegir a las autoridades. Hay autoridades que no se eligen, como los padres, pero hay autoridades que se eligen, como aquellos que buscan un cargo de elección popular. Entonces es muy importante que podamos analizar bien nuestro voto y hacerlo en conciencia. Hay autoridades que Dios tiene en su corazón, hay otras que no, y que podamos dirigirnos, ser dirigidos por Dios, por quién vamos a votar. Personas, hombres y mujeres que estén de acuerdo al corazón de Dios y que respalden los principios y valores del reino de Dios. Sí, entonces tenemos trabajo que hacer. Esta semana, nos queda una semana
para investigar, ¿no? Para orar también, obviamente, preguntarle Sí, a Dios, sí. pero con mucha inteligencia, con mucho estudio de lo que hay detrás de cada candidato. Y aunque gracias a estas plataformas ya nos facilitan muchísimo el trabajo, es una maravilla porque yo no sabría qué hacer. Entonces, gracias a esas plataformas no es tan grande el trabajo. Entonces, bueno, visiten las plataformas, las vamos a poner aquí. Y bueno, pues a votar de una manera inteligente, Sí. y con el corazón de Dios, siempre orando y poniendo todo en manos de Dios, no se les olvide eso. Y bueno, pues gracias por estar Gracias, aquí, Claudia. gracias, Un placer. gracias Aaron por estar Muchísimas aquí, gracias, gracias. nos seguimos viendo. Claro. Y bueno, pues si les gustó, compártelo con otras personas y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.